Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos nuevamente. Los saluda Alejandro Feijes y soy el coordinador de ICC y les doy la bienvenida a esta nueva edición de los webinars de ICC que estamos realizando ya casi con una frecuencia semanal. En la tarde o noche de hoy estaremos viendo un tema directamente aplicado al mundo de las ventas, cómo se relaciona el coaching y las ventas, titulado el webinar de hoy Pasión por las ventas y coaching, y nos acompaña Carlos Alonso, que es nuestro trainer certificado en México, a quien presentaré en minutos más. Ahora sí, pasamos a los detalles específicos de este evento. Como siempre, la duración va a ser de 1 hora 15 minutos, 1 hora 30, depende cómo vengamos y el tema de las preguntas. Vamos a recibir las preguntas por escrito. Les pido que prioricen enviar las preguntas por escrito, porque eso nos ayuda a organizar el espacio de preguntas y respuestas. Y probablemente tengamos dos momentos de preguntas y respuestas, uno cortito en el medio y otro al final de la presentación. Entonces ahora sí quiero presentar a Carlos Alonso, quien nos acompaña esta noche, a quien le agradezco infinitamente la presencia y predisposición para que podamos hacer este evento. Él estudió Comunicaciones y Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional y tuvo una especialización en telecomunicaciones en la empresa NEC en Japón. También tiene una maestría en Administración de Empresas en el campus tecnológico de Monterrey, en el campus de Ciudad de México, y completó estudios en diplomado en Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana, tiene un diplomado en PNL y actualmente tiene la certificación como coach empresarial y certificado como entrenador de coaches, ambas certificaciones de ICC, y es miembro también del Service Quality Institute de Minnesota. Él ha sido ejecutivo en áreas de ingeniería de sistemas de servicio, ventas, mercadotecnia, administración y finanzas, y profesor en distintas universidades como la de UVM, IPN, CESA y TESM, y desde hace 12 años colabora en el ITAM en diplomados abordando temas que van desde la superación personal hasta habilidades gerenciales y directivas, siendo él experto en temas de team building. Desde hace 15 años es asesor de empresas y capacitador en procesos humanos y organizaciones. Imparte conferencias, participa en seminarios y realiza talleres experienciales y teórico-vivenciales. Ha tenido contacto y capacitado a más de 100.000 personas en todo este tiempo. Entonces ahora, luego de esta introducción, voy a darle la bienvenida a Carlos y voy a pasar el control a él para que pueda presentarse e iniciar el webinar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto estar aquí compartiendo este tema que le pusimos Pasión por las ventas. Con coaching. Bueno, yo quisiera iniciar esta plática con un pensamiento de Eric Jones, un experto en esta parte de los negocios, que dice: en la actualidad, la estrategia de negocios más eficaz que se puede es la que se orienta al servicio. La atención a clientes constituye una función crucial en toda empresa bien administrada. Como verán, nuestro objetivo es que seas más efectivo en tu liderazgo con tus agentes de ventas o en tu propia labor de coach, a través de conocer y aplicar técnicas de coaching en el proceso de desarrollo de habilidades personales. Como ustedes recordarán, el coaching va enfocado mucho al logro de metas y evidentemente podemos trabajar mucho para el desarrollo de las habilidades y pues de alguna forma manejamos tanto la clarificación de metas como el manejo de creencias para que nuestros representantes precisamente sean mucho más efectivos en su labor
y atención con sus clientes. Nos cuestionamos por qué es importante darles coaching a los representantes de ventas. Bueno, porque nos encontramos con varios aspectos que son los nuevos paradigmas sobre el factor humano. Primeramente, es que toda empresa tiene que estar orientada al cliente. Empresa que no esté orientada al cliente va a sucumbir. Esto quiere decir que tenemos que volcarnos a estar cerca de los clientes, a escuchar mucho sus necesidades, sus inquietudes, sus intereses, para buscar la manera de que nuestra estructura y nuestra organización se aboque a esa satisfacción de necesidades. Por otro lado, necesitamos colaboradores de alto rendimiento. Y aquí es en donde empieza a tener un fuerte papel el coaching, porque a través de es como nosotros podemos hacer que nuestros representantes vayan mejorando sus propias habilidades, y esto es lo que los hace de mayor rendimiento. Sus visitas se hacen más productivas, se hacen más eficientes, su relación con los clientes se hacen más estrechas, y esto evidentemente redunda en resultados. El otro aspecto es que tiene todo un cambio de paradigma en el liderazgo. Ya no estamos identificados con esos liderazgos tiranos, dictatoriales o inclusive gerenciales. Ahora necesitamos líderes desarrolladores de talento, líderes desarrolladores de creatividad, líderes desarrolladores de habilidades. Entonces, lo que necesitamos ahora es un nuevo manejo, una nueva relación con nuestros equipos de trabajo, y esto nos los da el coaching como una medida o una forma de relacionarnos, una forma de comunicarnos de manera diferente, con un enfoque más hacia el logro, hacia el avance, hacia la solución de problemas, no enfocándonos en los problemas, no enfocándonos en buscar culpables, sino lo que queremos es una actitud más proactiva de los líderes. Y el coaching nos invita a ser así, ser más propositivos, más enfocados al logro. El trabajo en equipo indiscutiblemente es otro factor fundamental que nos hace optimizar procesos. Lo único que justifica el trabajo en equipo es la optimización de procesos dentro de una dinámica de trabajo. Y para eso también tenemos que tener líderes desarrolladores, y también se puede aplicar el coaching para ver cómo los equipos pueden ser más eficientes en su función en conjunto. Otro aspecto es reconocer que estamos en un permanente cambio. Este cambio es ya sea externo o interno. En muchos de los casos, las circunstancias, el mercado, los hábitos de consumo, los cambios de tecnología, las mismas variables macroambientales, como puede ser la economía, como puede ser la ecología, un marco legal, etcétera, hacen que haya cambios en el mercado. Y el otro aspecto es el papel de la competencia, que siempre hay el iniciador que propone un nuevo producto, propone un nuevo servicio, y esto mueve a la industria. Entonces, al moverse la industria, nos obliga a ser cada vez más rápidos para responder los cambios sociales. Y por último, hablaba yo de la competencia, que nos encontramos con una competencia global, especializada y agresiva. Por lo tanto, tenemos que responder rápido a los cambios que proponga esta misma competencia. Bien, entonces, quiero invitar al auditorio y les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la comercialización? Y mi compañero Alejandro les va a presentar de alguna forma un test para que ustedes contesten qué es lo que realmente qué es la comercialización. Antes del test quiero aclarar qué es la comercialización. Es la actividad humana dirigida a satisfacer necesidades, deseos e intenciones a través de un proceso de intercambio.
es el medio por el cual las organizaciones identifican necesidades insatisfechas y las convierten en oportunidades de negocio, creando satisfacción a otros y utilidades a ellos mismos. Por lo tanto, la comercialización ha tenido una transformación en el que en un inicio se consideraba la comercialización como una etapa más dentro de las funciones de una empresa, como la administración, la producción y la logística. Después, la comercialización se convierte en la etapa más importante y adquiere más relevancia. Posteriormente, la comercialización, vamos a decir, es la función central, y aquí es en donde empiezan a haber los grandes cambios. Después se reconoce que la tarea o la función comercial no es la más importante, sino se reconoce que el que tiene más importancia es el cliente, pues es el personaje relevante, es el estar centrados. Y finalmente, ahora se reconoce que tenemos que estar cerca del cliente, entonces el área de comercial es la que debe de estar pegadita al cliente y las otras deben ser áreas de apoyo, de soporte, donde el cliente como el eje del negocio y la comercialización como función integradora. Entendido esto, entonces sí me gustaría hacerles un test. A ver, Alejandro. Pasamos Lanzo entonces la encuesta de qué nos debe dar la relación con el cliente. Por favor, ¿qué es lo que nos puede dar la comercialización? ¿Qué nos da el cliente? Entonces ahí van a ver la encuesta en pantalla y simplemente pueden elegir la opción que consideran haciendo un clic sobre la opción, y eso nos va a dar a nosotros los resultados que vamos a compartir en segundos más. Muy bien, vamos votando. Simplemente haciendo clic sobre la opción que consideran, eso ya es suficiente para que recibamos el voto. Unos segunditos más, Carlos, y ya compartimos los resultados. Por lo que veo, todos están contestando, se pone interesante la interacción de todos ustedes y eso me encanta. Sí, ya estamos ahí, vamos a cerrar y compartir los resultados. Entonces tenemos que lo que nos debe dar la relación con el cliente, nadie ha votado que sea dinero, tenemos un 0% ahí. La relación con el cliente nos debe dar relaciones, un 31%, información, un 18%, dinero e información, un 49%, y prestigio, un 2%. Excelente. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver qué es lo que proporciona el cliente. Bien. Pues efectivamente, un sistema organizacional de comercialización es el conjunto de instituciones significativas interactuando y fuerzas en el ambiente que influyen en su habilidad de servir y atender a su mercado. Entonces, en esa relación de organización y cliente, el cliente nos da dinero como parte del intercambio de bienes y servicios. Pero lo más importante que nos da el cliente es la información, cuando nosotros le estamos dando comunicación. En este intercambio entre lo que nosotros comunicamos al cliente sobre nuestros productos y lo que ellos nos pueden ofrecer es la información de cuál son sus planes, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, qué ven de atractivo de la competencia,
cuáles son sus finalidades para este año, para dentro de 5 años, cuáles son sus proyectos. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando el representante debe de desarrollar las habilidades para identificar dónde puede haber más oportunidades para hacer negocio. Y es ahí donde tenemos que profesionalizar más a nuestros representantes. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que tenemos con ellos? Uno, que muchas veces ellos caen al departamento de ventas porque están frustrados al no haber logrado tal vez otras oportunidades de trabajo. Dos, muchas veces ellos están optando por esa profesión por la remuneración inmediata que podemos obtener a través de la venta de productos o servicios. Tres, a veces no tienen claros sus objetivos o los objetivos son impuestos a los cuales ellos no están plenamente identificados, con los cuales no están identificados. Entonces, 4, algunos no se sienten hábiles o no se sienten capaces para, en ocasiones, abordar nuevos clientes, en ocasiones manejar objeciones, en ocasiones cerrar la misma venta, y si no es por el mismo cliente que dice, bueno, ahora sí, ¿dónde firmo? Si no es por la iniciativa del cliente, muchas veces el vendedor hizo una muy buena argumentación, convenció, pero no logró cerrar la venta. Y en cambio viene otro y sin mayor esfuerzo, ese es el que se lleva el pedido o es el que cierra el contrato. Entonces es ahí donde nosotros como gerentes, como supervisores, como directores, tenemos que ayudar a que desarrollen las habilidades que están relacionadas con las ventas. Ahora bien, el propósito de la comercialización, ¿sí?, no es más que maximizar la concepción del mercado de aquello que la empresa ofrece. Su objetivo es atraer, incrementar negocios en cualquier actividad atendiendo el mercado. Y este esfuerzo no va más que a apoyar 5 posibles objetivos estratégicos que toda empresa debe de tener presentes. 1. Crecimiento. Esto es, toda organización pretende siempre expandirse. Entonces, uno de los objetivos principalmente socorridos es el crecimiento. La pregunta es, ¿cómo queremos crecer? Crecemos a través de una mayor producción, crecemos a través de una diversificación de productos, crecemos a través de una mayor concentración de esfuerzos en nuestro canal de distribución ya establecido, o crecemos a través de una mayor expansión en territorio. En fin, esta es una manera como de pensar en crecer. Otro objetivo estratégico es la participación. ¿Qué participación de mercado queremos tener? Por desgracia, aquí en México no tenemos muchas veces fuentes de información que compartan los resultados que están teniendo las empresas que participan en el mismo sector. Y en otros casos, cuando tenemos esa información, muchas veces esta información no es tan fiable porque por el temor a abrirnos ante la competencia, las empresas no son honestas, no son transparentes en cuanto a mostrar sus resultados reales. La tercera es la penetración. La penetración es que, dado ya una participación en el mercado o en un canal o en un territorio, lo que procede es crear estrategias y crear planes de acción que me permitan incrementar mi negocio con esos mismos, en ese mismo mercado, en ese mismo territorio o en ese mismo canal de distribución. El otro aspecto es que a veces hemos crecido abruptamente y es momento de poner orden en la empresa y entonces se opta por la consolidación. Vamos a consolidar áreas, sistemas de información, procedimientos, porque ese mismo crecimiento en desorden pone en riesgo la calidad del servicio o la calidad del producto. Y tarde o temprano eso va en contra de nuestro propio prestigio.
Y hablando de prestigio, el último objetivo con el cual tenemos que trabajar es la imagen. Es decir, ¿qué idea quiero que el mercado tenga de mi propia empresa? ¿O qué idea quiero que el mercado tenga de mi marca? ¿O qué idea quiero que el mercado tenga de mi determinado producto? Entonces, son los 5 objetivos con los que tenemos que trabajar con nuestra fuerza de ventas. Y con el resto de la estructura, como ya dijimos, las diferentes áreas que están soportando la comercialización. No sé si tenemos por ahí algún otro test, mi querido Alejandro. Sí, Carlos, tenemos el ¿qué le llama la atención a un cliente ante una presentación? Perfecto. Lo hacemos Ok, aquí. entonces vamos a hablar de los 3 aspectos de la comercialización. En la comercialización tenemos que atender 3 aspectos. 1, las necesidades de los clientes. Esto quiere decir el estado de carencia de alguna condición humana. 2, los deseos. Esto es, las preferencias por algún tipo de satisfactor. Es decir, no nada más ya me satisfago en cuanto a la necesidad, sino también tengo el deseo de un satisfactor en particular. Y la tercera son las intenciones, es decir, las decisiones para adquirir satisfactores específicos bajo términos y condiciones dadas. Entonces, aquí son las, vamos a decir, las sutilezas con las que el cliente se ve como exigente o demandante, dado que tiene ciertas intenciones determinadas que cubrir. El producto no es más que algo visto como capaz de ser un satisfactor. Este producto puede ser un producto tangible o intangible. Y podemos tener una diversidad de productos. Por ejemplo, un objeto puede ser una televisión, un radio, una computadora, etc. Un servicio puede ser un crédito, puede ser un servicio médico, un servicio de emergencia. Otro producto puede ser la misma actividad, deporte. Entonces, vamos a ofrecer el deporte. Otro producto puede ser la misma persona, es decir, un doctor, un capacitador, un consultor, un terapeuta. Son personas que a través de su servicio personal se venden. Un coach, por ejemplo, ese también es una persona y por eso es tan importante el saberse relacionar con los clientes. Otro producto puede ser un lugar. Por ejemplo, vengan a conocer la Ciudad de México, o Nueva York, o no sé, París. En fin, son lugares que pueden representar un satisfactor cultural. Otro producto se considera la organización, es decir, un banco, por ejemplo. Entonces, hay una diversidad de bancos que ofrecen los mismos servicios. ¿Por qué irme por un banco y no por otro? Entonces, cada banco tiene que mostrar sus ventajas competitivas, a pesar de que todos están regidos ante un marco legal. Y por último, un producto también puede ser una idea. Un ejemplo, un estilo de vida. Y esto lo utilizan, por ejemplo, las empresas de cosméticos o las empresas de construcción o de interiores, que simplemente están reflejando un estilo de vida. O también los hoteles, ¿no? Ahora nos encontramos con hoteles con un business class u hoteles que son de boutique, ¿no? O hoteles muy exclusivos para gente que no quiere ser vista por el público. Entonces, ahí podemos ver una diversidad de productos, pero en todos los casos, el comprador siempre está identificando ese producto con 3 aspectos: necesidades, deseos e intenciones. Y estos son los aspectos que nuestros representantes tienen que identificar claramente. ¿Cuál es el ciclo de la motivación? El ciclo de la motivación no es más que el cliente se presenta con el vendedor, le presenta su problema o su necesidad. Obviamente la actitud del vendedor tiene que ser creativa, tiene que ser receptiva, y él es el que tiene que asumir, ahora sí que hacer que el problema del cliente se convierta en suyo
para que a través de su creatividad, de escuchar sus necesidades, de identificar sus intereses y sus deseos, proponga soluciones integrales en los que en esas soluciones presenten 3 aspectos que son los que van a convencer a los clientes, que son las características de su producto o servicio, las ventajas y atributos que tiene su producto y servicio, y por último, los beneficios que obtiene el cliente con nuestros productos o con nuestros servicios. Y esa es la famosa fórmula CBP: características, ventajas y beneficios. Y yo los invito a que, si son coaches, le ayuden a las personas a identificar cuáles serían los argumentos de ventas basados en las características de sus productos, ventajas de sus productos y, sobre todo, los clientes quieren escuchar y tener bien claro qué beneficios van a tener al adquirir nuestros productos o nuestros servicios. Por ahí tenemos entonces otro test, Alejandro. Sí, ya está en pantalla, Carlos. ¿Qué le llama la atención a un cliente ante una presentación? Y tenemos varias opciones. Perfecto, adelante. Escucho, vamos a dar cabida a unas 3, 4 preguntitas. En este test, entonces, tenemos 3 o 4 opciones. Tenemos como respuestas que lo que llama la atención a un cliente ante una presentación es el vendedor y la marca, o el precio y las características del producto, o las ventajas y beneficios del producto, u opciones combinadas: el vendedor, la marca, el precio y las características, o otra combinación donde es las características y el precio, las ventajas y los beneficios. Así que simplemente haciendo un clic en la pantalla pueden elegir la opción que a ustedes más les represente, qué llama la atención a un cliente ante una presentación. Ya más o menos el 40% ha votado. Unos segunditos más. Unos segunditos más, Carlos, y ya estamos. Perfecto. Parece ser que la mayoría va por la opción 2 y 3, donde lo que más llama la atención es la característica, el precio, las ventajas y los beneficios. Bueno, vamos a hacer los resultados finales. Entonces tenemos que con el 52% gana por amplia mayoría que lo que más llama la atención son las características, el precio, las ventajas y los beneficios. Luego vienen las opciones 1 y 2, el vendedor, la marca, precio y características es lo que más llama la atención, con un 18%. Y tenemos también las ventajas y beneficios del producto, que en este caso tiene un 26% de respuesta. Y el vendedor y la marca un 3% nada más. Entonces, perdón, es que yo no la estoy viendo en la pantalla, pero si tú nada más me dices cuáles fueron los altos porcentajes. La opción que más porcentajes tuvo fue la de que lo que más llama la atención es característica y precio, ventajas y beneficios. Y en segundo lugar... Correcto. Efectivamente. Sí, adelante, Carlos, perdón. Sí, efectivamente son los 3 aspectos que les gusta escuchar al cliente. Las características es todo aquello que explica los atributos del producto en todos los sentidos. Las ventajas están relacionadas con aquellos productos de la competencia. Esos son los atributos que yo debo resaltar como representante en comparación a lo que se tenga identificado de los productos de la competencia. Y esto es lo que le llama la atención al comprador o al cliente en cuanto a ver vamos a decir así, la primacía o los aspectos diferenciadores de mis productos y servicios respecto a los de la competencia. Y al final de cuentas, esas características y desventajas se tienen que traducir en beneficios de toda índole, según el tipo de producto o servicio de que se trate. Esto sea en tiempos, en cuestiones de salud,
tal vez en cuestiones de economía, pero finalmente, o de versatilidad, pero finalmente yo tengo que tener como cliente claro qué beneficios voy a obtener después de escuchar todas estas características y ventajas. Y ese es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Por eso es muy importante, en este sentido, que los representantes transiten de una visión, de una visión tradicional, de una visión corta, a una visión más a largo plazo, una visión más amplia. Y esto es hacer que el representante deje de ser vendedor y se convierta en un asesor del cliente. ¿Qué diferencias hay entre un vendedor y un asesor? El vendedor está enfocado a satisfacer sus necesidades, o sea, está centrado en sí mismo, no en el cliente. Convierte su producto en dinero. Él lo que quiere ver es en cómo le encaja el producto al cliente para obtener el máximo de dinero con su venta. Ver el negocio a corto plazo. Él quiere vender ahorita y si después ese cliente lo pierde ya no le importó, pero ya en este momento sacó el beneficio. Sacar provecho del otro, indiscutiblemente. Que el cliente se adapte. Fíjense bien, esto es muy importante. El vendedor hace que el cliente se ajuste a sus condiciones. Descalifica o rechaza objeciones, impone o forza de alguna forma el acuerdo y se enfoca en generar ingresos. Él dice, generé tantos ingresos y eso es mi lanita, dinero y se acabó. En cambio, el estado deseado es hacer que ese vendedor, con ese enfoque de muy corta visión, amplíe su horizonte y se convierta en un asesor del negocio o un asesor del cliente. Se convierte en un vendedor mucho más profesional, enfocado a satisfacer las necesidades del cliente, los intereses o los deseos del cliente. Entonces, su enfoque tiene que estar centrado en el cliente. Por eso es muy importante el desarrollar habilidades precisamente para identificar lo que busca el cliente. Convierte su producto en satisfactor. Es ahí donde está trabajando las características y las ventajas de su producto o servicio. Ver el negocio a largo plazo, es decir, tiene que cuidar al cliente. Esto es a través de un acompañamiento y una relación honesta. Servir y beneficiar al otro. Esto es en un provecho personal. Lo primero que tiene que pensar es que el cliente sienta que tiene un provecho, ¿sí? Y es su esfuerzo el que tiene que hacer. Ajustarse al cliente, es decir, adaptarse a las necesidades del cliente, a los requerimientos del cliente, a los intereses del cliente. Y ser creativo, tiene que buscar alternativas para poder cubrir el requisito del propio cliente. Manejar las objeciones, en lugar de descalificar, rechazar o imponer, él tiene que saber manejar las objeciones y esto implica un profundo conocimiento de sus productos y servicios y por el otro lado una habilidad para reencuadrar, refrasear de alguna forma lo que ve el cliente. Es decir, yo ayudar al cliente a que vea el vaso lleno y no el vaso medio vacío, a que vea las ventajas de mi producto y no las desventajas. Y por último, invita a tomar acuerdos, ¿sí? No impone, sino invita. Y por último, genera utilidades. Y es un generador de utilidades porque se hace mucho más efectivo en sus visitas con los clientes y por el otro lado, se también genera utilidades porque lleva el negocio a largo plazo. Entonces, tenemos otro examen que dice, hay un test. ¿Cuál es el papel del coach con el representante? ¿Cuál creen que sea? Y entonces mi querido Alejandro les va a presentar un test para ver cuál es su respuesta. Muy bien, Carlos, ya tenemos el test en pantalla, creo que lo están viendo. Y las opciones son, ¿cuál es el papel del coach con el representante? Asesorarle y aconsejarle, identificar barreras y reencuadrar, dar feedback y clarificar metas, diseñarle un plan de acción, o las opciones combinadas, donde el papel del coach es trabajar con identificar barreras, hacer el reencuadre, hacer el feedback, dar feedback y clarificar. Bueno, ya estamos
van progresando las opiniones, los votos. Por el momento viene con un 86% la última opción, donde el papel del coach es trabajar con identificar barreras, el reencuadre, dar feedback y clarificar. Bueno, yo creo que estamos para compartir los resultados finales entonces. Bueno, Carlos, te digo cómo ha quedado. Con un 90% han quedado la opción que dice que el coach debe trabajar en identificar barreras, hacer el reencuadre, dar feedback y clarificar. Con un 7%... Pues me asombra. Ajá. Con un 7%, decía es dar feedback y clarificar metas, y un 3% solamente opina que es identificar barreras y reencuadrar. Eso es. Hasta aquí. Bueno, pues me asombro de la correcta respuesta del auditorio, porque efectivamente la opción es la que la gran mayoría contesta, el 90%. Es decir, es todo el trabajo que tiene que hacer el coach en relación a trabajar con el representante. Es romper barreras o identificar barreras, reencuadrar, dar retroalimentación, clarificar metas, etcétera. Se nota que muchos de nuestros auditorios son coaches. Ahora bien, si quieres podemos detenernos para ver si hay algunos que quisieran hacer unas 3 preguntitas por ahí para ayudar a que haya interacción con el auditorio. ¿Cómo no? Entonces yo voy a bajar todas las manos ahora, y quienes quieran, por favor, quienes tengan el micrófono y sepan que funciona, entonces les pido si quieren levantar la mano, entonces de esa forma les abrimos el micrófono para que puedan hacer la pregunta en vivo. O bien, si quieren enviar una pregunta por escrito, también pueden hacerlo ahora. ¿Alguna mano por ahí? Aquí están, a ver. Aquí tenemos. Bueno, vamos a probar con Fabián Ramos, que fue el primero que ha levantado la mano. Fabián, buenas tardes, ¿nos escuchas? No, bueno. Fabián, buenas tardes, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. Bienvenido. Hola. Sí, bienvenido. Sí, buenas tardes, Carlos. Bien. Sí, gracias. Carlos, ¿qué barreras has encontrado más frecuentemente en representante de ventas? ¿Qué creencias limitantes tú consideras que en tu experiencia has encontrado con más frecuencia en este tipo de representantes? Javier, mucho gusto. ¿De dónde eres? De Ecuador, un saludo especial. Un saludo a todo Ecuador, a través tuyo. ¿Tú eres coach también? Sí, soy coach. Perfecto, mira, una de las barreras hay diversas barreras que he encontrado con los representantes. Una de ellas es que muchas veces no tienen claros cuáles son sus en cuanto a su función. Aparentemente tienen claro vender, pero la realidad es que sus metas están un poco cortas. Entonces hay que ayudarles a clarificar, por un lado, cuáles son sus metas y cuáles son sus funciones como representantes, como ese asesor profesional. Otra de las barreras es que hay muchas creencias limitantes en cuanto a que no se sienten capaces para lidiar con un cliente, tal vez con más experiencia, o un ejecutivo que tiene un determinado nivel y ellos en un momento dado se puedan sentir como en una posición de desventaja. Y esto tiene que ver más que todo con autoestima, pero a veces te encuentras con esa inseguridad del representante. En otros casos, justifican su no venta por situaciones económicas o le echan la culpa al cliente
y nunca se ponen a pensar qué tanto escucharon, qué tanto indagaron, qué tanto argumentaron, qué tanto manejaron las objeciones. Generalmente sus excusas siempre echándole la culpa a un agente externo, que pueden ser los clientes, que puede ser el comprador, que puede ser la falta de producto, que tal vez de alguna manera no tienen todo el apoyo de la organización, y ahí es cuando hay que desfundamentar muchos juicios o hay que desfundamentar muchas creencias limitantes. Pero principalmente hay creencias limitantes en ellos que lo único que hacen es que justifican el por qué no lograron un resultado, en lugar de cuestionarse qué pudieron haber hecho diferente para haberlo conseguido. Y ese es ahí donde nosotros tenemos que entrar, tenemos que reencuadrar, tenemos que ampliarles el horizonte de posibilidades y más que todo enfocar más el recurso no externo, sino más interno. Es decir, ¿qué tendrías que hacer tú para hacer la labor de venta y cerrar? De lo contrario, estaríamos en una cómoda que muchos están ahí, que más que todo están o despachando a los clientes o simplemente tomando pedidos sin hacer una verdadera labor de venta. ¿Te contesto tu duda? Sí, muchas gracias, Carlos. Encantado. Gracias, Fabián. Gracias, Carlos. Tengo una pregunta que ha llegado por escrito, que es de Claudia Jaramillo, que dice: ¿cómo podemos apoyar ejecutivos de ventas que venden productos que no son líderes en el mercado y esto interfiere en el logro de sus metas? ¿Cómo podemos apoyar ejecutivos de ventas que venden productos que no son líderes en el mercado? A ver, perdón, ¿me la pudieras volver a repetir? Sí, cómo no. Pregunta: ¿cómo podemos apoyar a ejecutivos de ventas que venden productos que no son líderes en el mercado y esto interfiere en el logro de sus metas? A ver, ¿cómo podríamos apoyar a ejecutivos de ventas que venden productos no líderes? Correcto. Mira, uno de los aspectos que primeramente tenemos que identificar dónde están sus dudas de los mismos representantes, dónde pudieran estar sus objeciones dentro de su mismo producto en comparación con los líderes. Segundo, tendríamos que trabajar un poco en ayudarles a ellos a encontrar aquellas características y ventajas con relación o elementos diferenciadores con relación a esos líderes, a esos productos líderes. Tercera, si por el lado de productos no tenemos esa ventaja competitiva, pues tal vez si pudiéramos tenerla a través de los servicios. Como ustedes pueden ver, tenemos ahí como 4 opciones por las cuales podemos atacar a un cliente. Puede ser por el producto, puede ser por el lado del servicio o puede ser por el lado de la estructura del cliente o de la actividad. Esto es, a veces los productos líderes, lo único que ya tienen es muy posicionado su marca, ya tienen muy, vamos a decir, reconocido cierto prestigio, pero eso no quiere decir que haya productos que puedan innovar, ya sea la utilidad del producto o inclusive el servicio que pueden ofrecer. Y pongo un ejemplo. Yo me recuerdo hace años cuando IBM estaba muy fuerte con la introducción de sus PCs, ¿sí? Que Apple, y en este caso Steve Jobs, se encontró con la disyuntiva esta. Una, como ustedes saben, Apple Computer fue la primera que impactó fuertemente en el mercado de las computadoras personales, aunque su negocio era más que todo estudiantil, académico. Pero tenía un producto excelente que se llamaba el Apple Works, que era una combinación de procesador de texto, base de datos y hoja de cálculo. De una manera, si ustedes quieren, muy rudimentaria y sencilla en comparación a lo que ahora tenemos. Pero en ese momento era la innovación. Cuando IBM descubre
el potencial del mercado de las computadoras personales es cuando lanza, años después, su PC, las PCs, el término de personal computer. Y en ese momento, pues, se pegan cantidad de empresas que estaban en ese mercado a través de los clones y todo siguiendo el sistema operativo que impone IBM. Entonces, Steve Jobs se encuentra con una disyuntiva de este tipo. Una pequeña empresa como Apple Computer competir contra un monstruo como IBM le llevaba a una opción: desaparecer del mercado, cerrar la cortina, llevarte tu dinerito que ya acumulaste en unos cuantos años, llevarte el orgullo de aparecer en la revista Fortune y retirarte. Otra alternativa era volverte un clon de IBM, es decir, anular tu sistema operativo y empezar a desarrollar algo adicional o algo diferente, pero basado en el sistema operativo MS-DOS. Pero vino una tercera y dijo innovación. Y la innovación implicó el desarrollo de Macintosh, ¿sí?, con un software amigable que en un momento dado dio pie al surgimiento de una empresa muy poderosa, ahora muy conocida como Microsoft, ¿sí?, en la que ahora todos familiarizados con barras de menús, iconos y ventanas, ¿no es cierto? Y eso no lo hizo una empresa que tuviera un producto líder, sino identificó las necesidades de los clientes y desarrolló productos innovadores. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Qué tiene de innovador nuestro producto, no servicio, o nuestro servicio, que pueda competir en determinado nicho o en determinada necesidad muy concreta, ¿sí?, respecto a aquellos productos que ya están altamente posicionados? ¿Contesto la pregunta? Gracias. ¿Cómo quieres hacer? Por lo que veo, aquí hay... Sí, adelante. Fíjate, aquí tengo a Carlos Peralta, ¿no? Sí. Dice que estoy trabajando con una empresa de vendedores de edad promedio 22 años, en una empresa que tiene mucha presencia en el mercado y aparentemente no tiene competencia. ¿Cómo detonar en ellos la ambición de venta si la línea directiva es un tanto pasiva? ¿Qué técnicas de coaching puedo usar? Bueno, en este caso el problema no está en la fuerza de ventas, está en la dirección. Si los directores no están, vamos a decir, en un afán vicioso, considero que puede estar en una área de comodidad, en un área en donde como los productos están de alguna forma posicionados y no hay competencia, entonces, pues, ¿qué me exige a mí de alguna manera esforzarme? Entonces, yo considero que ahí tendríamos que trabajar más con la directiva y moverlos un poco de su área de comodidad. Con respecto a los vendedores, pues, de alguna forma, yo trabajaría con ellos un poco sobre sus metas personales, sobre su sentido de vida en cuanto a la profesión de ventas, con respecto a su proyecto de vida, su proyecto profesional, hacia dónde quieren irse, qué quieren hacer con su carrera de ventas, cómo se quieren ver a futuro, y trabajaría yo más el modelo de metas a su estado deseado a 10 años, por ejemplo. Trabajaría con la técnica de la línea de logros y de esa manera ellos estarían actuando de una manera mucho más autónoma que estar dependiendo del reconocimiento o de la línea que marquen sus jefes, sus directivos. ¿Alguna otra, Alex? Yo creo que podemos seguir adelante y en el espacio final podemos dar respuesta a las preguntas que queden pendientes aún. ¿Qué te parece? ¿Perdón? No, que creo que podemos seguir adelante y luego en el espacio final de preguntas y respuestas, entonces atendemos las preguntas que han quedado sin responder aún. Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Y bueno, aquí es en donde vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar con entender cuáles son las habilidades
para atender a los clientes. ¿Cuáles son las habilidades que todo vendedor tendría que desarrollar? Bueno, en una primera etapa, pues es la planeación. Y en la planeación, ¿qué tenemos que hacer? Pues investigar, por ejemplo, investigar qué tipos de clientes, investigar qué mercado quiero atacar, investigar cómo se ha movido el sector industrial de acuerdo a la economía de mi país, si ha crecido, si ha decrecido. Tendría que investigar cuáles son las empresas que más crecimiento han tenido. Puedo investigar sobre cómo se mueve la zona. Por ejemplo, si estamos en el mercado de alimentos rápidos, servicio a domicilio, pues tendría que investigar cómo ha crecido la zona. Hay zonas que pasan de residenciales a comerciales o de oficinas. Entonces, pues se me puede abrir la oportunidad de dar servicios a domicilio. Antes tal vez daba el servicio a casas, ahora estoy dando el servicio a oficinas para que los ejecutivos no tengan que salir a comprar comida o a consumir comida en restaurantes. Entonces es un ejemplo de cómo investigo la zona, investigo el mercado, investigo la industria e investigo inclusive a mis clientes potenciales. Tengo que estudiarlos, me puedo meter a internet, ir viendo qué es lo que necesitan, cuáles son sus, vamos a decir, sus necesidades, a qué mercados atienden, etcétera. Y el otro punto es entrar en una organización, es decir, tengo que organizarme desde cómo contacto, qué materiales me llevo, qué productos voy a ofrecer, cómo voy a hacer mis visitas para precisamente después hacer el contacto. En el contacto tengo que desarrollar muy bien mis habilidades de comunicación, mis habilidades de escucha y mi habilidad de observación. Observar inclusive de las reacciones del cliente, si está interesado o no, si estoy despertando interés en él a través de mi presentación, a escuchar por dónde están las inquietudes del cliente. Y hay veces, cuando tengo un portafolio de productos, yo voy con la intención de presentar unos productos y al escuchar al cliente me doy cuenta que sus necesidades van en relación a otros productos que yo traigo, y es ahí donde yo juego con mi visita con el cliente, ¿no? Son mis cartas con las que yo voy a jugar, pero de acuerdo a lo que yo escuche de mi cliente, eso es lo que yo voy a mostrar. De ahí la importancia de la argumentación. Esto quiere decir cómo le doy la información a mi cliente, ¿sí? Esto es qué datos le ofrezco, cómo presento mi producto, qué características tiene, inclusive qué ventajas tiene en comparación con los productos de la competencia. Y entonces aquí la indagación es muy importante porque ahí yo puedo identificar dónde están los intereses, dónde están las necesidades, qué le llama la atención del cliente con respecto a la competencia, qué le gustaría recibir de un producto, de un servicio. Y ahí es en donde yo voy viendo qué posibilidades tengo de lograr posicionar o lograr colocar o convencer a mi cliente de mis productos o mis servicios. Luego, obviamente, cuando yo presento mis productos, cuando yo presento las ventajas y las características y los beneficios, siempre el cliente puede presentar objeciones. Entonces, yo tengo que analizar las objeciones, tengo que estar abierto, el representante, más bien dicho, tiene que estar abierto y receptivo para escuchar las objeciones de los clientes, las dudas, inclusive las decepciones que ha tenido con algún otro proveedor. Y si hay otros proveedores que han fallado, ¿por qué no fallaría yo en un supuesto caso, no? Entonces el cliente siempre cuestiona y yo tengo que tener la habilidad de analizar la problemática del cliente y en ese sentido canalizar la explicación, mis explicaciones, mis argumentos, el manejo de las objeciones y por último tener autocontrol. Es decir, no tomarlo personal, no enfrascarme en una discusión en la que voy a perder, no enojarme simplemente porque el cliente, vamos a decir, lo encuentro reacio a mis argumentos. Tengo que tener un absoluto control de mis emociones, independientemente si convenzo o no al cliente. Después de esto, si logro convencer al cliente, si logro despertar el interés con el cliente, entonces
Y de acuerdo a las objeciones es donde yo tengo que ser creativo como representante. Tengo que buscar alternativas y esas son mis variables con las que yo puedo jugar como para ir preparando mis argumentos de negociación. Entonces, mi creatividad puede ser en la forma en cómo puedo entregar el producto, en la manera en cómo podemos negociar una compra, en el lugar de entrega, el medio por el cual entregarlo, si lo entrego empaquetado, etiquetado o no, todo esto lo que va a implicar. Entonces empiezo a jugar con mis variables y con las variables del cliente para persuadirlo y de esta manera lograr la negociación y el convencimiento para un cierre. A veces yo como representante tengo que asumir un poquito de riesgos y es donde tengo que tener la claridad, la responsabilidad y además el facultamiento para tomar decisiones, midiendo obviamente los riesgos o los gastos que esto implica. Y por último, si ya logramos cerrar el negocio, hacer la venta, firmar el contrato, etcétera, tengo que también tener la habilidad de darle seguimiento y mantenimiento a la relación con el cliente, y por eso tengo que tener la iniciativa de servicio. Es decir, qué tanto estoy en contacto permanente con los clientes, qué tanto le doy seguimiento a lo acordado. Yo cerré una venta y después ir monitoreando las entregas de producto, si se entregaron en tiempo, en forma, si no hubo ningún pendiente, si hubo algún faltante, indicárselo a tiempo y que no se sienta sorprendido el cliente, asegurarme que ese faltante se entregue lo más rápido posible, tal vez darle un valor agregado al cliente y en otros casos establecer ya una relación más personal con el cliente, como saber su cumpleaños, felicitarlo, estar como un poquito al tanto de la vida personal del cliente con el objeto de mantener una relación más cercana. Y entonces esto es lo que hace que tengamos una relación más a largo plazo. Entonces, como ustedes verán, son habilidades que se tienen que desarrollar y que muchas personas no logran o no tienen estas habilidades desarrolladas. Que quede bien claro. Y yo parto del principio de que todos tenemos las habilidades. Algunos las tenemos más desarrolladas que otros. Algunos las tenemos innatas y otros las tenemos muy en bruto, ¿sí? Pero si nosotros trabajamos con los representantes, a través, imagínense la técnica de utilizar la rueda de competencias. Y si establezco la rueda de competencias y yo pongo en cada uno de los ejes, cada una de estas competencias, le pido al representante que se califique qué tanto de alguna manera se siente fuerte o débil, ¿sí? Yo ya tengo un mapa y el mismo representante tiene un mapa de dónde están sus áreas fuertes y dónde están sus áreas débiles. Y a partir de ahí, pregunta poderosa, ¿cuál de estas habilidades quisieras trabajar para que, si trabajamos con un plan de acción, esta habilidad tuviera un fuerte impacto en las otras? Y entonces el mismo representante te dice, pues mira, a mí me gustaría mucho la negociación. Yo trabajo muy bien al cliente, yo le presento muy bien el producto, yo inclusive llego a manejar las negociaciones, pero fíjate que no sé cuándo ni cómo ya decirle al cliente, me da miedo cerrar la venta. O hay otros que me dicen, pues mira, a mí me gustaría o necesito escuchar más al cliente. O no sé qué preguntarle al cliente para indagar y identificar sus necesidades. Entonces es ahí donde yo como coach, ¿sí? Yo empiezo a trabajar con un plan de acción para ir desarrollando esa habilidad. Y créanme que en la medida que vamos trabajando la habilidad de ese representante, ¿sí?, se va traduciendo eso en resultados. Y entonces, si yo me apoyo en la rueda de competencias y saco un primer mapa, le doy un seguimiento, un coaching en sombra, más como se dice, es decir, lo acompaño al representante, lo observo, cómo se desempeña con el cliente, lo retroalimento después de la visita, o sea, le doy un coaching en caliente, en donde vemos qué manejó bien y qué manejó mal, qué pudiera hacer, cómo lo pudiera hacer diferente, qué pudo haber hecho que no hizo, o qué no ha hecho que si de hacerlo
pudiera tener un mejor impacto en la relación con el cliente, evidentemente el representante se empieza a dar cuenta que puede hacer otras cosas diferentes y si lo ponemos en práctica en las subsiguientes visitas, él empieza a incorporar ese nuevo conocimiento en su labor y esto va acrecentando su habilidad. Y si ustedes quieren, después de un periodo de 1, 2, 3 meses, volvemos a hacer un mapeo de sus diferentes habilidades, empezamos a ver que él empieza a ver el efecto de ese coacheo y empieza el mapa a crecer y él empieza a ver cómo ha desarrollado o cómo ha mejorado el desempeño de sus habilidades. Y lo que estamos haciendo con eso es precisamente empoderar a la persona y desarrollarle sus habilidades. Por otro lado, ¿cuál es el papel del coach? Primero, dar retroalimentación inmediatamente después de una visita. Ayudar a clarificar factores de éxito y descubrir áreas de mejora. Tercer punto, identificar barreras mentales y reencuadrar, porque en esa etapa va a haber creencias, va a haber justificaciones, va a haber juicios, va a haber declaraciones y ahí es en donde nosotros tenemos que desfundamentar. Por otro lado, diseñar un plan de acción en cuanto a que si el representante reconoce que hay un área que mejorar, pues vamos a diseñar un plan de acción de mejora en aquella habilidad a desarrollar, a mejorar. Y por último, pues darle un seguimiento a ese plan en futuras visitas. Y al darle el seguimiento, el mismo representante se va a sentir apoyado, respaldado por su gerente, por su coach, y a la vez va a ir viendo sus mejoras. En términos generales, ese es el papel del coach. Y por último, quisiera decirles que cuáles son los comportamientos ganadores. Primero, escuchar con empatía e identificar las necesidades, los deseos y las intenciones. Segundo, mantener la calma y no apresurarse a presionar al representante. Tercero, ser y estar abierto a otras alternativas. 4, mantenerte atento y enfocado en los intereses del cliente. O en tu caso como coach, enfocado a los intereses de tu coach. Estar disponible a los demás, es decir, siempre estar abierto a escuchar las inquietudes de tus colaboradores. 6, ser determinado para actuar y arriesgarse o atreverse. Esto lo necesitamos hacer. Es cuando nosotros nos aventuramos y hacemos cosas diferentes. 7, trabajar con seguridad en ti mismo. Es decir, tenemos que trabajar con nuestras técnicas de PHM, acuérdense. ¿Sí? P, posibilidades. Si el representante ve que tiene posibilidades de cerrar un negocio, de posicionar un producto, de convencer por las ventajas que tiene ese producto, lo segundo que tienes que trabajar es en las habilidades, es decir, empoderar a tu representante a reconocer que tiene capacidades, que tiene habilidades, que tiene talento, que tiene principalmente la capacidad de aprender, ¿sí? Y si él se siente ya seguro y se siente capaz, entonces hay que trabajar la parte del merecimiento. Es decir, se merece tener éxito, merece lograr sus metas, merece ganar más dinero, merece progresar. Y cuando yo voy trabajando la técnica de PHM con mi representante, evidentemente el representante se va sintiendo cada vez más empoderado y entonces va a la conquista del cliente, sin ninguna duda, sin ningún temor. Estar alerta en lo que ocurre en el entorno, acercarte emocionalmente al cliente o al representante si tú eres el coach, ¿sí? Ver cuáles son sus emociones, tanto antes de como después de, y ver al cliente como persona y no como dinero. Y finalmente conservar una justa medida. Podemos tener una relación muy sana, cercana, sana, pero con ciertos límites, tanto con nuestro coachee como también con nuestro cliente. Y estos serían los 12 comportamientos ganadores que podemos tener. Y finalmente, me quiero despedir con ustedes con esta frase que dice: la gente adquiere nuestros productos al sentirse comprendida por nuestra parte, al margen de si entendió los atributos del producto o servicio, aunque usted no lo crea. Pues bueno, hasta aquí considero que es el tiempo suficiente para decirles qué tan importante es el coaching y cómo despertar la pasión
en las ventas. Y bueno, abro el espacio para poder escuchar algunas de las inquietudes que el mismo auditorio pueda tener. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta puntual de Richard Weiss, que pregunta qué son las técnicas de PHM, porque, bueno, por ahí él no las conoce por el medio de la sigla. Entonces, si le pudiéramos aclarar quizás a él y a otros qué es exactamente la técnica de PHM, creo que puede ayudar. Claro, encantado. Mire, en el coaching que nosotros manejamos en ICC, esta es una técnica que al decir PHM quiere decir analizar las posibilidades, esa es la P. Entonces, fíjense bien, muchas veces no logramos nuestras metas porque creemos que las posibilidades son muy remotas, son muy difíciles, que no podemos conseguirlas. Y entonces yo tengo que clarificar al coachee, o tengo que clarificar al representante que hay posibilidades para lograr la meta. Entonces lo primero que tengo que trabajar es que cambiarle el observador para que él vea que efectivamente sí hay posibilidades. Además tendríamos que encontrar cuál sería la estrategia o cuál sería el enfoque para poder encontrar o ver las posibilidades que tenga el representante. La segunda, como yo les decía, vamos a trabajar sobre las habilidades del coachee. A veces confundimos las posibilidades con nuestras competencias. Cuando nosotros no nos sentimos competentes o no sentimos que tenemos la habilidad desarrollada, pensamos que el problema no está en nosotros, sino está en que las circunstancias son las difíciles. Y les puedo decir que muchas veces las circunstancias no son las difíciles. Lo que pasa es que nosotros no hemos sabido abordar o manejar la situación. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar en el coachee o en el representante en cuanto a sus competencias. Y ahí es en donde podemos descubrir sus áreas de oportunidad, sus juicios, sus falsas creencias o sus creencias limitantes. En esa medida yo voy reencuadrando, yo voy diríamos, sí, efectivamente reencuadrando o desfundamentando esos juicios o esas creencias. Y la tercera es que pueden sentir que es factible lograr la meta, se pueden sentir capaces, pero hay algo de autosabotaje. Y esto puede ser que el coachee no se sienta merecedor, no se sienta digno de lograr ese resultado, no se sienta valioso, y entonces yo tengo que trabajar sobre su valía. Tengo que hacerlo sentir que es valioso, que merece, que de alguna manera es digno de ello, y es como darle la bendición al representante en decir sí. Y esto lo vemos en los rituales. Esto que dije de la bendición es que, imagínense qué es lo que hace un sacerdote cuando tiene a la pareja que se está casando, y ya en el momento que le dice, señores, ya están casados, es decir, tienen las posibilidades, son capaces de llevar un matrimonio y se lo merecen. Y en ese merecimiento va mi bendición. Vámonos, échenle para adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer con el representante. Y esa es la técnica PHM. Gracias, Carlos. ¿De dónde es Carlos Peralta? No sé, no lo tengo aquí en pantalla, pero me piden varios participantes si podemos volver al slide anterior, donde están los 12 comportamientos ganadores, que ellos probablemente están tomando nota. Por supuesto, ahí están. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos varias, Carlos, que han llegado. A ver, viene. Pablo Ruiz pregunta que quisiera saber qué pasos tiene que dar para formar a supervisores de ventas en habilidades de coaching. ¿Qué pasos dar para formar a supervisores de ventas en habilidades de coaching? Bueno, como todos sabemos, primeramente, lo ideal es que mi querido Pablo tendría que convertirse en un líder coach.
o en un coach, precisamente para que primeramente a través de su intervención, ¿sí?, ellos vayan aprendiendo las técnicas conversacionales con las cuales ellos, sus representantes, pueden replicarlas con sus propios clientes. Es decir, un vendedor, un representante, sabe escuchar, sabe empatizar, sabe hacer rapport, sabe generar, debe de saber generar preguntas poderosas, debe de reencuadrar sobre las creencias de los clientes, debe llevarlo a estados emocionales asociados a estados futuros o estados deseados para que el mismo cliente se convenza del beneficio de lo que le está ofreciendo el representante. Pero ¿cómo lo va a hacer el representante? Viviéndolo personalmente. ¿Y cómo lo va a vivir? Pues a través de la injerencia de mi querido Pablo. Pablo es el que tiene que empezar a practicar sus habilidades de coaching con sus representantes y en el momento de que los va coachando, también los puede ir ayudando a que sus representantes, al vivir el coacheo de Pablo, ellos mismos lo puedan replicar con sus propios clientes. Esa sería como la cadena de coaching. Y entonces, fíjense bien cómo hasta trascendemos, porque ya el representante ya no nada más se convierte en un vendedor, sino pasa a ser un asesor y todavía aún más, el asesor se convierte en un coach de su cliente. Y entonces lo único que le está ayudando al coach es a lograr que el cliente tenga éxito en el consumo de sus productos y que crezca su propio negocio. Muchas gracias, Carlos. También me pedían los participantes si podemos mostrar el ciclo de motivación que tú habías mencionado antes de los comportamientos ganadores. Los pasos de papel del coach, creo que a eso se está refiriendo, en términos de acompañar, reencuadrar, plan de acción y seguimiento. Ese proceso, si lo podemos repetir. Bueno, sí lo puedo repetir porque no está en las láminas. No, perdón, aquí está, perdón, sí lo tenemos aquí. El papel del coach, a ver, permítanme un momentito. Sí, aquí yo hice un comentario de cuál es el papel del coach, ¿cierto? Sí. El papel del coach es, primero, dar retroalimentación. Bueno, en principio sería la clarificación de metas. Ese es el primer punto. Acuérdense que el coach trabaja hacia las metas. Entonces, tiene que ayudar al representante o al coachee a que defina su meta. O por lo menos, si él no fijó la meta, que la clarifique, que la comprenda, que se identifique con la meta. Y ahí es en donde puede entrar la técnica PHM. O sea, ¿ves factible esa meta? ¿Te sientes capaz hacia esa meta? ¿Te mereces o te sientes digno de conseguir esa meta? Que sí, vámonos. Entonces, ya se clarificó la meta. El segundo sería, el segundo aspecto es ir coachando al representante en cuanto a cómo quieres conseguir esa meta, cómo vas a lograr esa meta. Pues entonces el representante va a establecer sus estrategias, posiblemente presente su plan de trabajo, y ahí es en donde el coach dice, ok, si este es tu plan de trabajo, pues vamos a darle seguimiento a este plan de trabajo. Posiblemente en ese esquema el representante se pueda requerir un acompañamiento por parte de su gerente, su supervisor, precisamente para sentirse un poco respaldado, y ese acompañamiento se puede explotar muy bien porque si el representante va acompañado de su gerente, el gerente va a hacer acto de presencia con el cliente, pero él no tiene que dedicarse a trabajar la visita. El papel del gerente en ese momento es observar a su representante cómo se desempeña en la visita y a través de un formato en el que él pueda evaluar aquellos aspectos importantes que se tienen que hacer en una visita ante el cliente, esas observaciones las tiene que anotar en el transcurso de toda la reunión y al despedirnos del cliente y ya estar fuera del negocio, buscar un espacio para darle retroalimentación al cliente. Y el segundo aspecto, el otro aspecto es ayudar a clarificar factores de éxito y descubrir áreas de mejora a raíz de la observación que se hizo en esa visita.
Tercero, identificar barreras mentales y desfundamentar juicios, desfundamentar creencias limitantes o reencuadrar, según sea el caso. El siguiente paso sería diseñar un plan de acción, de mejora, en el sentido de que el representante empiece a hacer actividades, empiece a hacer cosas que no ha hecho o que le hace falta por hacer. Y es ahí donde empezamos a desarrollar alguna habilidad. Por ejemplo, si no sé escuchar, pues ¿qué tendría que escuchar? Si no sé hacer preguntas, pues ¿qué tipo de preguntas tendría que hacer para indagar? ¿O qué preguntas tendría que hacer para saber si el cliente conoce nuestros productos? ¿O qué preguntas tendría que hacer para saber qué le llama la atención de la competencia? Y de esa manera yo estoy obteniendo información para poder justificar mis productos y poder vender o poder colocar mis productos. El otro aspecto, finalmente, es darle seguimiento a ese plan de acción que posteriormente, en un coaching en frío, le daría la retroalimentación en cuanto a la mejora de su desempeño. Y ese es ahí donde yo puedo utilizar la técnica de la rueda de competencias. Sacamos una gráfica, vemos dónde está débil y fuerte el representante y a partir de ahí hacemos un plan de acción para empezar a desarrollar concretamente una habilidad, pero ya obtenida a partir de las observaciones y retroalimentaciones en caliente que tengo con el representante. ¿Ok? Carlos, a ver si podemos abrir el micrófono para una de las personas. Un segundito nada más. Que es de Barcelona. Vamos a ver si está todavía. Un segundito nada más, Carlos, ya llegó. No, bueno. Vamos a probar con María Consuelo Morales, que tiene la mano levantada también. María Consuelo, ¿nos escuchas? María Consuelo. No, parece que no. Vamos a alguna pregunta escrita entonces. Un segundito. Me preguntan, Carlos, si podemos dar algún tipo de bibliografía. Si podemos recomendar algún tipo de bibliografía. Pues mira, en este momento no tengo ahorita, no me preparé en esta cuestión de bibliografía, pero podemos aprovechar, por un lado, el libro de Coaching con PNL de Joseph O'Connor. Ahí es en donde ustedes pueden entender algunas de las técnicas que mencioné, como la línea de logro, la rueda de competencias, donde podemos hablar también de PHM, y hay otras adicionales. Entonces, hablamos de juicios, hablamos del reencuadre, etcétera. Entonces, me hace un libro muy bueno en cuanto a aplicación de técnicas para todo aquello que nos podemos enfrentar en un proceso con el representante, con el coachee. Otro libro para entender este aspecto hay uno que se llama Coaching Ejecutivo, pero no me acuerdo el autor en este momento. Pero lo que pudiéramos hacer, Alex, es que yo te puedo mandar una lista de unos 4 o 5 libros relacionados con el tema y los pudieras tú poner en la página de la ICC para que la gente pueda tener acceso a él. ¿Cómo no? Sí, las podemos enviar por mail a los participantes. Perfecto. Bien, voy a abrir, si abro micrófono, un amigo de Barcelona. A ver si nos escucha. Luis, buenas noches, realmente, es tarde ahí. Sí, es la 1:30 ya de la madrugada. Bien, es muy breve lo que quería, pues yo soy de los poquitos del 7% que respondieron la tercera opción referente a cuál es el papel del coach con el representante. Entonces yo tengo una reflexión más que una pregunta, y referente a la identificación de barreras, yo tengo mis dudas, porque si solamente es por parte del coach,
que por la comunicación o con el feedback que tiene con su coachee lo determina o lo averigua, me parece perfecto. Pero si es una identificación conjunta mediante un feedback hablando de esas barreras, no se le estaría prestando demasiada atención a lo que estamos deseando eliminar, pudiendo estar facilitando al coachee creer que tiene razón en esas barreras y por consiguiente la dificultad de eliminarlas sería mayor aún. Correcto, tienes razón. En ese sentido, nos iríamos más como a la búsqueda de alternativas. Hay ocasiones donde las barreras son reales, pues, de alguna forma son obstáculos con los que nos presentamos, gerente y representante. ¿Estás de acuerdo? Sí, en eso sí, pero ¿es necesario el feedback continuo sobre estas barreras o es mejor centrarse directamente en las posibilidades? Claro, por supuesto. Yo me refería a dos tipos de coaching. Uno, cuando es en caliente, es ahí en inmediato, estoy retroalimentando al coachee y le puedo hacer ver qué pudiera hacer para mejorar la siguiente entrevista o en su siguiente visita y tal vez desarrollarla. Sin embargo, tendrá que haber después una retroalimentación en frío, en base a ver cómo se ha ido desempeñando el representante, y es ahí donde yo diría que si hay una barrera que está persistiendo y que no ha estado siendo superada por parte del coachee, y si esta es un estorbo en el desempeño de él, ahí es en donde nos tendríamos que centrar, ahí es donde yo sugiero que nos centremos para poder ayudarlo a desatorarla, a desarrollarla, ya sea a través de la propia intervención del coaching o con suerte su barrera necesita ser resuelta a través de una capacitación más específica y pues ahí se le da las facilidades para ayudarlo a que él siga avanzando. Pero tienes toda la razón, si en esos casos no es necesario, vámonos sobre los recursos, vamos sobre lo que sí tiene el representante y no enfocarnos en lo que no tiene. Estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Al contrario, un placer. Saludos a España. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Y te agradezco mucho tu esfuerzo porque estar a esas horas escuchando a un loco hablando de pasión por las ventas es muy loable. Bueno, es pasión del futuro mejor coach. Ok. Chao, buenas noches. Gracias, Luis. Buenas noches. Bueno, creo que estamos llegando al final. Una pregunta más. Tenía de que en el primer comportamiento ganador hay una sigla que es NPI. Julio Ortega me preguntaba qué significa NPI. Permítanme un momentito. Déjenme. Mira, eso quiere decir identificar necesidades, preferencias o intenciones. Es decir, tengo la necesidad de comprarme un traje. Tengo la preferencia de que sea azul oscuro y mi intención es que sea Hugo Boss. ¿Quedó claro? Creo que sí. Perfecto, me dice Julio por el chat. Gracias, Julio, por el feedback. Muchas gracias, Julio. Bueno, entonces creo que estamos terminando. No tenemos más preguntas pendientes. Tengo una pregunta en relación a qué hacer para vender el coaching en ventas multinivel. ¿Qué hacer para vender el coaching? Ese es muy interesante. Eso es muy interesante. Abre una gran posibilidad de mercado. Porque fíjense bien que el multinivel es un negocio que va de persona en persona. Entonces, imagínense qué impacto puede tener un coaching personalizado dirigido hacia las ventas en las que yo voy ayudando a una persona a que empiece a promover su propio negocio y empezar a desarrollar sus patas, es decir, vamos a decir, sus hijitos y luego sus nietos. Y fíjense que es muy interesante este tipo de negocio porque
el negocio se va desarrollando al igual que cualquier otro. Empiezo con una tiendita, o es más, empiezo con un puesto, y luego de ese puesto me voy a una tiendita, y de esa tienda me convierto en un súper, y luego de su súper en un almacén, y luego ese almacén empieza a crecer, y cada vez que va creciendo el negocio, yo tengo que empezar a desarrollar un liderazgo cada vez más ambicioso, porque yo voy empezando a tener gente que depende de mí de una manera tremenda. Y ese es ahí donde los cheques se hacen atractivos. Entonces, yo pienso que es digamos, un nicho de mercado súper interesante para aquellos realmente que ya empezaron a trabajar el negocio de multinivel, que ya tienen algunas patas empezadas a desarrollar, y yo creo que ahí es una gran oportunidad para vender el coaching en cuanto al cumplimiento de metas. Y ahí inclusive hasta puedes vender dos tipos de coaching. El coaching personal, que va dirigido a la cabeza de los que están desarrollando su negocio, y el otro sería el coaching al equipo, es decir, apoyar aquellas patas que le están desarrollando el negocio a la persona. Entonces, mis respetos con la persona que hizo esa pregunta, porque está teniendo visión de negocio basado en el coaching. Felicidades. Gracias. Arnaldo Serna hizo la pregunta. ¿De dónde vino esa pregunta? De Arnaldo Serna la ha dejado en el chat. ¿De dónde? ¿De qué país? No sé, Arnaldo. De Perú. De Perú. De Perú. Bien por Perú. Saludos a Perú. Bien, una pregunta más es, ¿existe el coaching de ventas en grupo? Ahí sí no te entendí. Si hay, por ahí Julio Ortega la puede clarificar, ¿es coaching de equipos, coaching para equipos de venta o coaching grupal para ventas? ¿Qué sería exactamente? Acá me dice exacto, pero ahora no sé a cuál, porque le di dos y en la disyuntiva. A ver, coaching para equipos de venta. Ah, ok, que si hay coaching para, claro. Hay más, si no me recuerdo, hace una semana estuvo nuestro colega Ricardo Escobar hablando de coaching de equipos. Entonces, sí, efectivamente hay coaching de equipos, tal vez nada más el manejo del coaching tendría que ser un poco diferente por la actividad del equipo, pero en términos generales se coachea al equipo. Ojo, se coachea al equipo, no a la persona. Ese es coaching de equipos. Perfecto, gracias Carlos. Bueno, ahora sí vamos a cerrar porque ya estamos más que en tiempo. Antes de dejarlo a Carlos para que dé su despedida y se pueda cerrar el webinar, solo quiero pedirles a los presentes, primero agradecerles por estar presentes aquí. Para algunos es bastante tarde, así que, como decía Carlos, valoramos su presencia, y también pedirles que nos ayuden a mejorar este espacio. Dentro de una hora más o menos estarán recibiendo un mail con un pequeño link para una encuesta, y si pueden contestar esa encuesta, a nosotros nos ayuda a saber cómo poder mejorar este espacio y hacerlo cada vez mejor para ustedes. Así que si pueden prestar atención y contestar la encuesta, pues vamos a estar muy agradecidos. Ahora sí, Carlos, gracias infinitas por este webinar, y adelante con el cierre entonces del espacio. Pues primeramente quiero agradecerles a todos los asistentes a este auditorio virtual. De veras se los aprecio mucho. Para mí fue muy emocionante tener esta experiencia de compartir un poco mis experiencias en cuanto a la aplicación del coaching en el área de ventas, que creo muy importante en nuestros países. Este espacio de veras lo aprecio. Te agradezco a ti, especialmente Alejandro, todo tu esfuerzo y todo tu disposición para que podamos llegar a todo este lindo auditorio, y la verdad no me queda más que decirles que gracias y que se mantengan en contacto con nosotros, que se informen de los nuevos cursos, de las nuevas certificaciones que estamos dando. Este trabajo de ser coach es maravilloso porque estamos transformando a la gente
Y si cada uno de ustedes es capaz de transformar a alguien, desarrollándolo, impulsándolo, empoderando, estamos transformando nuestro mundo. Felicidades a todos los presentes y felicidades a ti, Alejandro. Un abrazo. Gracias, Carlos. Buenas noches, buenas tardes a todos y nos estamos viendo en una próxima edición de los webinars de ICC. Gracias y que tengan buen descanso.